Bienvenidos a otro video de qué estamos viendo para esta semana y qué semana tan movida la que tuvimos. Como siempre, acuérdense que esto es puro tema de educación y mi opinión personal no es asesoría financiera. ¿Qué pasó esta semana? Que se cayó básicamente todo. Si ustedes miran acá, Nasdaq 3%, petróleo 3%, Dow Jones 4, S&P el 4 y el Russell, las compañías pequeñas gringas, casi el 8% de caída. Gas natural se cayó el 20%. Como se acuerdan, esto era un trade que nosotros habíamos hecho la semana pasada y creo que nos salimos a tiempo porque el reverso fue brutal esta semana. ¿Cómo vamos? Desde enero hasta ahorita, el Nasdaq sigue por encima del 8%, pero acuérdense que acá llevamos casi el 15%, es decir, hemos devuelto más de la mitad de lo que había subido. Los bonos del tesoro van positivos en el 3%, muy bueno. Oro, que es uno de los activos que más nos gusta para este año, igual que los tesoros, 2,5%. Y como ven acá, el Dow es el único de nuestros índices grandes americanos que ya al día de hoy va perdiendo casi el 4% por el año. El resto todavía van positivos, pero casi nada. Russell 0,5 y el S&P prácticamente en cero. Entonces los mercados se están poniendo otra vez muy difíciles y ya vamos a hablar un poquito más al respecto. Pasemos muy rápidamente qué nos dicen nuestros algoritmos de riesgo, y esto es Enigma, que es a mediano plazo, y acá para Latinoamérica nos están diciendo Colombia negativo, alto riesgo, Perú alto riesgo, Argentina alto riesgo y Brasil alto riesgo. Se nos pasaron a medio México y Chile, que eran los que estaban aguantando bastante bien hasta ahora. Entonces, negativo para todos los mercados en Latinoamérica en general esta semana. Y en términos de fuerza relativa, Colombia sigue pésimamente malo, aunque tuvimos un respirito ahí que yo pensé que nos iba a durar más que lo que nos duró. Y Brasil también sigue muy malo. Estos son los dos peores países en términos de riesgo en acciones por ahora. Y el mejor sigue siendo México, Chile, Argentina y después Perú, en ese orden. En los índices americanos seguimos en bajo riesgo con todo y la devolución de estas semanas. El índice más fuerte es el Nasdaq, pero de todas formas, mirando la construcción del algoritmo por debajo, estamos ya muy cerca a pasarnos a riesgo medio. Entonces, 1 o 2 días más de empuje bajista y esto se nos va a cambiar. Los indicadores de sentimiento y profundidad, que son mucho más reactivos y a corto plazo, miden cosas diferentes, pero se mueven mucho más rápido, ya claramente nos dicen que estamos en sentimiento negativo en la mayoría de los índices desde el jueves. Así que esto nos está diciendo que estamos en una época difícil, en un momento difícil para acciones en Latinoamérica y en Estados Unidos. ¿Qué cosas importantes vimos esta semana? Que fue parte de lo que llevó a esas grandes caídas. Que tuvimos dos bancos en problemas y que básicamente o se quebraron o están intervenidos por los reguladores. Uno es un banco de cripto y el símbolo es SI y esto básicamente la acción llegó casi a cero. Y el otro es un banco de venture capital, de capital de riesgo, el símbolo es SIBB, la acción también ha caído un montón y el regulador intervino este banco el viernes. ¿Qué es lo que pasó o qué llevó a que pasara sobre todo en la parte de los bancos y que ahora está creando crisis en los bancos o por lo menos desconfianza en los bancos en Estados Unidos? Que las tasas han subido a un nivel y a una velocidad muy rápida, la más rápida que hemos visto históricamente. ¿Qué pasa? Los bancos tienen muchos bonos a largo plazo en su balance y cuando las tasas suben, el precio de los bonos se cae. Esas pérdidas de esa caída de los precios de los bonos normalmente no se ven reflejadas en el balance de los bancos por temas contables si esos bonos los parquean en un sitio en que básicamente los bancos dicen que no van a vender esos bonos, que no son para la venta, sino son hasta que se venza el plazo del bono. En ese caso, pues lo que tenemos son pérdidas que no están materializadas. Pero ¿qué pasa cuando la gente pierde la confianza y pide que le devuelvan sus depósitos o sus platas de sus cuentas de ahorros y todo y saca la plata? Que los bancos, si no tienen suficiente liquidez, les toca salir a vender activos como esos bonos para poder devolverle la plata a la gente. Y eso fue lo que pasó en este banco.
básicamente se vieron forzados para poder pagar depósitos a vender bonos, crearon una pérdida gigantesca que fue casi el 100% del capital. Miren, las pérdidas no realizadas contra este banco, que fue el que intervinieron, eran casi el 100% del capital del banco. Entonces la gente vio eso, vio esa pérdida grande, le dio más susto, empezó a sacar más plata y eso llevó básicamente a que el banco no tuviera cómo devolver esos depósitos y lo intervinieron el viernes. Eso ha generado de otros bancos que tenían depósitos o exposición contra este banco o este banco, que también la gente los vea en problemas y están sacando la plata de bancos, sobre todo bancos más pequeños y regionales. Acá vemos diferentes bancos de Estados Unidos y tenemos unos muy grandes como Bank of America y acá nos están mostrando esta tabla cuánto es el estimado de esas pérdidas no realizadas en bonos contra el capital de los bancos. Como vemos, Bank of America tiene un montón, como 40%, el resto todos están en niveles, digamos, manejables. Acá tienen qué pasó con un ETF de bancos regionales y acá es donde está la mayoría del impacto. En una sola semana esto se cayó el 20%, más o menos, que es una brutalidad, y cerramos el viernes todavía muy mal por acá abajo, aunque llegamos a un mínimo y cerramos como en la mitad de la vela. Entonces vamos a ver qué pasa en estos días, pero esto fue gran parte de lo que bajó los índices muy duro en Estados Unidos. ¿Qué otra cosa vimos esta semana? Movimientos muy raros en los activos. Si nosotros miramos en el 2022 y el 2023 lo que llevábamos, el dólar era el único refugio que estaba funcionando, ¿cierto? Las acciones y todo se caía y el dólar subía porque la gente buscaba resguardo en el dólar. Que también veíamos que los bonos con las alzas de interés pues se caían al mismo tiempo que las acciones se caían, es decir, las acciones y los bonos se movían para el mismo lado, subían los dos o bajaban los dos. ¿Qué pasó esta semana? Vimos caída en acciones, pero los bonos subiendo, es decir, el reverso de lo que vimos todo el 2022. ¿Qué otra cosa vimos también el viernes? Caídas muy fuertes en los índices, pero el dólar también se cayó. Esto no lo habíamos visto y no lo hemos visto consistentemente en ningún momento en el 2022. ¿Cuál es la hipótesis que yo tengo? Y por ahora es una hipótesis, que con la desconfianza en bancos, los mercados están mirando y están pensando que el Banco Central Americano no va a poder subir las tasas como nos había dicho hace un par de días, o por lo menos no en esa magnitud, porque se están empezando a complicar muchas cosas en el mercado financiero y eso es un mercado muy grande. Y si eso se complica, pues la gente yo creo que está mirando y está diciendo, esta gente le va a tocar frenar las alzas muy bruscas de tasas de interés o hasta de pronto va a tener que bajar tasas y meter liquidez antes de lo que estaban esperando la mayoría de los participantes del mercado. Y por otro lado, ¿qué es lo que pasa cuando vemos esto? Cuando la Fed baja tasas de interés para ayudarle a la economía, usualmente llega otra pata bajista en las acciones, porque eso quiere decir que el Banco Central está viendo tan mal la economía que está empezando a ayudar, pero ahí todavía les falta a las compañías ver disminución en ventas, etcétera, etcétera, y eso hace que bajen otra vez las acciones. Entonces, este comportamiento, que es una hipótesis por ahora, como les digo, explicaría el alza en los bonos, es decir, los bonos pueden empezar a comportarse como refugio de valor y de riesgo, y la baja del dólar, porque si no pueden seguir subiendo tasas, pues va a haber mucho menos presión alcista sobre el dólar y la caída de las acciones. Pero todavía está muy temprano y un par de días en que las correlaciones no funcionen no quiere decir que eso va a ser el nuevo trend. Entonces le tenemos que dar un poquito más de tiempo, pero tenemos que empezar a mirar a ver si cada vez que vemos caída de acciones empezamos a ver empujes de bonos, etcétera, etcétera, porque eso también nos va a ayudar a posicionarnos. Ya no va a ser cada vez que creemos que se va a caer el mercado pasarnos solo a dólar para ganar plata, sino que vamos a tener un instrumento muy bueno como los bonos del tesoro para poder refugiarnos también. Entonces, échenle un ojito a esas correlaciones porque eso nos puede dar muy buena idea de en qué etapa estamos del ciclo y qué nos va a servir para cubrirnos. Otra cosa que les quería mostrar que vimos deterioro esta semana es que hasta ahora, las 2 semanas anteriores cuando veíamos caídas en los mercados y la gente se asustaba, no estábamos viendo a los institucionales meter plata en sectores defensivos, y los sectores defensivos acá son salud,
bienes de consumo básicos y servicios públicos. Estas acciones, cuando todos los institucionales empiezan a asustar, resguardan su plata acá, los que no tienen opción de salirse del mercado. Entonces, hasta ahora no habíamos visto esto. Lo que veíamos era que las acciones bajaban, pero las caídas o los retornos en estos sectores defensivos no estaban subiendo, el inflow de plata no estaba metiéndose acá. Esta semana, como ustedes pueden ver, lo que menos se cayó fueron esos sectores. Esto nos muestra que hubo plata grande manteniendo acá, o por lo menos no botando estas acciones, sino vendiendo todas las demás que son de riesgo. Entonces esto es una mala señal de cómo vamos. Y miren lo que les decía. Si cogemos y miramos, por ejemplo, esto fue esta semana, pero digamos que miremos los últimos 20 días. Acá, como ven, ya con la caída de esta semana, pues estos se están teniendo muy bien, pero todavía están ahí peleando con industriales, tecnología se está teniendo muy bien y no estábamos tan lejos de muchos otros sectores. Miren cómo se veía eso hace par de días. Esto se caía y todo esto era positivo, 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 y acá la gente no estaba metiendo plata, entonces los retornos estaban negativos porque institucionales o plata grande se salía de acá y se metía a otros sectores. En esta semana ya empezamos a ver que todo se está cayendo, vendieron muy duro el resto y esto está empezando a perder menos que el resto. Entonces nos toca también ponerle mucho cuidado a esto, a ver qué va a pasar esta semana, porque por ahora esto es un punto negativo para la teoría de que podíamos tener un alza por un tiempo más largo de lo que creía la gente, que era lo que nosotros llevábamos diciendo como tesis ya prácticamente 2 meses. Miremos rápidamente los instrumentos principales. S&P se nos rompió y cerró por debajo de la línea bajista que teníamos y de esta línea de soporte. Entonces acá es un solo cierre por debajo de estos niveles que eran importantes. Entonces tenemos que mirar muy pendientes el lunes a ver si esto logra rebotar. Y en este momento estamos muy sobrevendidos en los índices. Entonces acá tenemos que mirar, pero si esto nos logra rebotar un par de días y se mantiene por encima de estos niveles, o por lo menos no haciendo mínimos mucho por debajo de acá donde estamos, eso puede ser un suspirito y todo puede no estar tan mal. Y para mí la línea en la arena es esto que ven acá, 375. Si nosotros llegamos a irnos por debajo de eso, es probable que vayamos por nuevos mínimos en los índices. Entonces va a ser muy importante que si no logramos mantener por acá y bajamos por acá, que no nos cierren muchos días por debajo de esta línea. Un día para barrer pisos es normal que pase, 2 días mientras medio respira y después empuje sería lo ideal, pero no muchos días cerrando por debajo, porque ahí ya nos toca empezar a mirar de para abajo y ahí sí la teoría de que esto puede empujar otra vez muy bien, toca botarla. Tesoros, acá está lo que les decía. Miren las acciones mientras caían, esto empujó súper bien. Acá estamos muy empujados al alza, así que un respiro no sería normal, y la tesis de que esto puede seguir en alza bastante tiempo, para mí no se invalida, sino hasta que lleguemos por acá debajo del 102, 101. Por encima de eso, cualquier retroceso es un retroceso normal para mí y probablemente es un punto decente para acumular, manejando muy bien el riesgo en tesoros. El dólar, lo que les decía, mercados cayeron muy duro el viernes y el dólar también cayó. Entonces acá tenemos que ver, llegó muy abajo y cerró hacia el alza. Así que acá tenemos que ver qué va a hacer el dólar y cómo se nos van a comportar esas correlaciones en los próximos días. Materias primas, sexto test de esta zona por acá del 23.50, y esto, si ustedes me preguntan, como les he dicho antes, esto no va a terminar muy bien. Tanto test usualmente es porque van a barrer por debajo. ¿Qué tan temporal sea esa barrida o si va a ser otra pata bajista por acá hacia el 22? No sé, pero para mí las probabilidades de que barran por acá debajo por lo menos hasta el 23 son muy altas. Tenemos que mirar qué va a hacer el dólar. Si el dólar lo vuelven a empujar, esto va a barrer por acá debajo. Así que mucho cuidado con commodities estas semanas.
Oro, que es uno de nuestros activos que nos gusta mucho para este año también, empujó muy duro. La semana pasada nosotros les contamos que esta zona de los 168 nos gustaba mucho y estábamos montando otra vez posición porque nos habíamos montado chiquito acá y después montamos mucho más grande acá. Y ese trade por ahora sigue muy bien, tuvimos empuje, retroceso y ahora nuevo alto más alto, que es muy bueno. Otra vez un retroceso hasta los 170, 172, 170. Para mí sería súper normal. Lo importante es que no se nos bajen de este 168. Y nosotros acá, para full transparencia, ya estamos en punto de equilibrio, pues porque esto ya nos ha empujado muy bien y nuestro target 1 ya era por esta zona donde estamos. La siguiente zona grande va a ser antes de entrar a este gap. Acá nos puede llegar y usualmente por aquí se pueden subir un poquitico y ahí respiran y eventualmente es cerrar este gap por acá al 178. Bitcoin finalmente rompió esa zona que teníamos de resistencia donde estábamos rebotando y rebotando, y como les habíamos mencionado, si eso no aguantaba aquí, muy poquita resistencia hasta los 20.000, que es donde llegamos el viernes y el jueves. Acá es un punto clave. Si esto no lo sostienen en los 20.000, nos vamos a ir rapidísimo hasta los 18.000. Entonces Bitcoin zona crítica y acá o lo defienden o esto se va a poner feo muy rápido. Ahora miremos las conclusiones para esta semana. Por el lado positivo, vemos que seguimos positivos en la mayoría de los índices para el año. Eso es muy importante porque hay muchos algoritmos y managers activos que ven la apertura del año como una línea en la arena para estar largos y en risk on o defensivos. Entonces, eso por ahora nos está ayudando, pero como ya vimos, el Dow quedó por debajo y el S&P y el Russell están casi en cero. El único que sigue positivo es el Nasdaq. Entonces acá estamos en la línea límite, pero todavía estamos positivos en la mayoría. Fuerza relativa, seguimos en el Nasdaq y en mercados desarrollados, sobre todo por el lado de Europa. En teoría, si empezamos a ver dólar en retroceso, eso sería bueno para commodities y emergentes y para las acciones que se beneficien en esos sectores o en esos países. Entonces esos son áreas para mirar, asumiendo que el dólar siga en retroceso, porque ahorita estamos ahí rebotando contra nuestra zona de resistencia que ahora se volvió soporte y tenemos que mirar qué va a pasar en estos días. Entonces esto no es tan claro, pero si el dólar cae, pueden mirar estas áreas para buscar ideas de inversión. Otra cosa que estoy viendo es que los indicadores de sentimiento y profundidad, aunque están negativos y eso es negativo, estamos muy sobrevendidos. Para que se hagan una idea, si yo miro todas las acciones del S&P, del Nasdaq, etcétera, el 98% están en señal de venta. Eso es muy extremo. ¿Qué es lo que pasa? Un rebote de acá es muy factible esta semana, que tengamos un rebote, pero la otra cosa es que cuando yo he visto esto tan sobrevendido es cuando a veces se nos van los pisos y esto cae rapidísimo. Entonces acá estamos otra vez en un punto difícil y crítico que nos toca poner mucha atención y manejar muy bien el riesgo. Entonces yo diría probabilidad alta de rebote, pero si ese rebote no pasa, esto se puede poner muy feo muy rápido, para que lo tengan en cuenta. Negativo, esta semana vimos mucho daño en las gráficas desde el punto de vista de análisis técnico. Se nos están fortaleciendo esos sectores defensivos, que es malo para la tesis de que los mercados, aunque peloteen un rato, pueden tener más probabilidad de seguir al alza un tiempo. Entonces eso ya no es tan claro. Los algoritmos de Enigma en riesgo, aunque todavía siguen positivos en el mercado americano, ya están muy cerca a cambiar y el de sentimiento ya está negativo. Y en el S&P por lo menos tenemos que mantener niveles de 375, porque si nos llevamos eso, para mí iríamos por los mínimos que hicimos en octubre en la mayoría de los índices. Entonces a corto plazo muy sobrevendidos y rebote probable, pero hay riesgo de cascada para abajo si no logramos rebotar en los próximos 2 o 3 días. Entonces para el corto plazo, así como hay semanas muy fáciles de ver cómo nos vamos a posicionar y qué activos y en qué cosas, esta semana para mí está muy complicada. Entonces hay que tener cautela. Esta semana yo les diría posiciones más chiquitas de lo normales que usen y no hacer cosas innecesarias ni invertir innecesariamente, porque acá estamos en un punto en que los riesgos pueden ser muy grandes y en el mediano plazo nos toca ver, pero esa visión cautelosa optimista puede estar en riesgo si no vemos rebotes pronto. Cuiden su capital,
manténganse a salvo estas semanas y nos vemos la próxima.